sabe que seguimos el libro de Génesis, estamos ahí en el capítulo 37, versículo 2 al versículo 4. Y el tema es: José es vendido por sus hermanos. José es vendido por sus hermanos. Mantenga su Biblia abierta en ese capítulo que vamos a estar indagando. Dice la palabra del Señor: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel, o sea, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hasta ahí, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias una vez más, Señor. Gracias, mi Dios, por traernos aquí de vuelta, Padre. Tú eres un Dios santo, Señor. Santo, santo eres tú, bendito Dios. Y es necesario que cuando nos acercamos a ti, que estemos limpios, bendito Dios. Así es que si te pedimos perdón, Señor, si hemos ofendido tu santidad, perdona a tu iglesia, Señor. Queremos tener un corazón limpio, bendito Dios, un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Bendice tu iglesia, Señor, y bendice mi vida también. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén, amén. Toma asiento, mi hermano. La familia de Jacob sigue teniendo conflictos, conflictos. Jacob sabe que sus hijos han obrado mal, especialmente Rubén, Simeón y Leví. Rubén por acostarse con su concubina, ¿verdad? Y Simeón y Leví por aniquilar casi a un pueblo entero. Así que, pero las cosas van a ponerse aún más difíciles para Jacob. Realmente no sabe hasta qué límite de maldad hay en el corazón de sus hijos, que planean el asesinato de su propio hermano José, el primer hijo de Raquel. Esta fue la gota que derramó el vaso de agua en la vida de Jacob. De esta Jacob ya no pudo levantarse, ya no pudo levantarse. Bueno, tuvieron que pasar 20 años, ¿verdad? 20 años permaneció en la mentira de que José estaba muerto, pero era una mentira. Dice Génesis capítulo 37, versículo 2 al 3, para ir comprendiendo la historia. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. José, a los 17 años de edad, dice que notificaba a su padre la mala conducta de sus hermanos. Por lo visto, los hermanos de José no eran buenas personas. Por eso José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Tal vez Jacob encargaba a José que lo mantuviera informado del comportamiento de sus hermanos. A lo mejor Jacob ya conocía el comportamiento de ellos, ¿verdad? Sin embargo, José no tenía idea qué tan malos eran sus hermanos, que al darle información a su padre de sus comportamientos de ellos, José estaba alimentando su odio hacia él. Los hijos de Jacob no eran rectos, no eran buenos. Sin embargo, José era un joven que está creciendo de manera distinta. Se diferenciaba de sus hermanos por no participar con ellos de la mala fama. ¿Y qué vemos aquí? Que es evidente que se puede ser joven
pero diferente, ¿eh? Así fue José. José era un joven de 17 años que no participaba de la mala fama de sus hermanos, que eran más grandes que él. El problema de Jacob aquí es que amaba más a José que a sus otros hijos. Seguramente por haberlo tenido en su vejez y por haberlo tenido de su amada Raquel. José era uno de los hijos menores de Jacob. José y por último Benjamín, ¿verdad? Podemos imaginarnos cuán protegido y mimado estaba José, que su padre Jacob concentró todo el cariño que había sentido por Raquel en José, que lo amaba muchísimo, ¿eh? José fue amado y protegido más que a sus hermanos. Los hermanos de José podían percibir no solamente que su padre amaba más a José, sino que también Jacob actuaba de una forma preferente hacia él, hacia José. Dice que le hizo una túnica de diversos colores. Jacob le hace una túnica a José. Dicen los comentaristas que en realidad no se trataba de una túnica de colores, que en el hebreo no menciona colores en el original. Más que el color, era el diseño de la túnica que la hacía especial. ¿Cómo estaba esa túnica confeccionada, verdad? Era una túnica especial que solo los que estaban en una posición de privilegio las usaban, como reyes o príncipes. La túnica común iba hasta las rodillas y no tenía mangas, pero la túnica de José llegaba hasta las manos y hasta los tobillos. Esta no era una túnica normal, eso era lo que la hacía diferente, ¿verdad? Que solamente se usaba en la nobleza real, ¿verdad? La ropa de un príncipe. Esto era una muestra clara para los hermanos de José que su padre prefería pasar a José el derecho de la primogenitura. O sea, Jacob está tratando de una manera diferente a José. Jacob pensaba que José iba a ser el primogénito, ya que para Jacob José era el hijo mayor por parte de Raquel. Parecería que Jacob estaba preparando a José para recibir la bendición de la primogenitura. Ahora, al ser el favorito de su padre, sus hermanos lo odiaban tanto que dice la Biblia que ni le hablaban de una manera diferente, una manera tosca. Dice el versículo 4, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Imagínense que no podían hablarle pacíficamente. Por esta actitud favoritista de Jacob, los hermanos aborrecían a José, lo odiaban. Sus hermanos veían con claridad que Jacob amaba más a José que a todos ellos. Y fue así como en esta familia surgieron grandes conflictos, por el favoritismo. ¿Cuántos padres han caído en ese pecado? Que hemos elegido a unos hijos sobre otros hijos. El problema de tener un favorito va a crear enemistad entre los hermanos. Esto abre la puerta para la desunión familiar y futuros problemas, grandes problemas. No podemos tener parcialidad en la familia. Hay que apreciarlos a todos por igual, a todos por igual. El favoritismo que Jacob demostró hacia uno de sus hijos resultó en graves y profundos daños emocionales entre todos los miembros de la familia, todos los miembros de la familia. Jacob debería haber aprendido la lección de su propio hogar. Tuvo que haber aprendido esta lección. Su propio padre Isaac había favorecido a su hermano mayor Esaú, mientras su madre lo prefirió a él, a Jacob. Jacob tuvo que haber comprendido bien lo que era sentirse
discriminado, menospreciado por su padre. Sin embargo, aquí él está cometiendo precisamente el mismo error. En otras palabras, Jacob era responsable de la enemistad de los hermanos hacia José. Él era el responsable, el padre. ¿Por qué? Por tener un favorito en la familia. Si los demás odiaban a su hijo, pues yo pienso que él pudo haberlo notado, ¿no? Pudo haber hecho algo, pudo haber hablado con sus hijos, los mayores. El odio de ellos hacia José era tan intenso que siempre lo trataban bruscamente, sus hermanos mayores. Dice, y le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Imagínense vivir así en una familia, que tus hermanos te aborrezcan, o que un miembro de la familia actúe así. Es feo, ¿verdad? Es feo para los hermanos y para los padres. En el corazón de los hermanos se había generado envidia y aborrecimiento, que no podían hablarle pacíficamente a su hermano. Y es que cuando el pecado se ha concebido, se generan cambios en el corazón, Se generan cambios en el corazón. No puedes ver más a un hermano, sino a un enemigo, cuando el pecado ya ha concebido en tu corazón. No puedes hablar pacíficamente a esa persona, porque no puedes controlar tus emociones, sino que eres dominado por ellas. Cuando una persona tiene odio, digámoslo así, hacia ti, tú puedes ver a esa persona en su semblante lo que refleja. Eso es lo que estaba mirando José a sus hermanos. Ese odio se manifestaba hacia él. Versículo 5 al 8 que dice, capítulo 37, versículo 5 al 8. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Cuando en un corazón se ha concebido el pecado, la situación va a empeorar, empeora la situación. Dice, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Me pregunto yo, ¿por qué José mostró una gran falta de tacto? No pudo discernir que sus hermanos no les caía bien. Y todavía va José y les cuenta su sueño. Si sabía que sus hermanos le odiaban, ¿por qué fue y les contó su sueño? José era bastante joven y en cierto sentido inocente. Era el más bueno de todos ellos, ¿verdad? A lo mejor no conocía la maldad, el corazón de sus hermanos. José estaba sin experiencia, que no medía bien lo que sus palabras podrían ocasionar. José, sin darse cuenta, lo que estaba haciendo era echarle más leña al fuego, al contarle sus sueños a sus hermanos, que lo odiaban, que lo aborrecían. Desde la perspectiva de sus hermanos, José no solamente tiene una túnica que es de la nobleza, no solo recibe más amor por el padre, por su padre Jacob, sino que ahora se presenta por encima de sus hermanos, contándole sus sueños, ¿verdad? Que su manojo se mantenía derecho y el de ellos se inclinaban hacia el de él. El sueño de José no era fácil de digerir para los hermanos. Le dicen, ¿reinarás tú sobre nosotros? Tú siendo el menor. Los hermanos
claramente entienden el sueño, pero no pueden verse sirviendo a José, inclinándose hacia él. Por eso sus hermanos le odiaban aún más. Le odiaban aún más. El sueño de José no era un invento suyo, sino que realmente era algo que iba a suceder más adelante. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué dice el versículo 9 al 10? Versículo 9 al 10 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, ¿verdad? No aprende la lección, José. Dice, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? José vuelve a soñar, pero esta vez ya no son solo los hermanos que están inclinados delante de él, sino también el sol y la luna, haciendo referencia a sus padres. Jacob comprendía que el sol lo simbolizaba a él y las estrellas a sus hermanos. En esta ocasión, Jacob sí se molestó, Sí se molestó, que reprende a José. ¿Cómo que tu padre se va a inclinar hacia ti, ante ti? ¿Ya no le gustó esto a Jacob? Vemos que Dios tenía planes especiales para José y se lo hizo saber mediante sueños, mediante sueños. La Biblia enseña con frecuencia que Dios habló a través de sueños a varios hombres, como lo hizo con José, Jacob, con el faraón, con Salomón, con Daniel, con José, esposo de María, con Pablo, con Cornelio. Estos son solo algunos personajes de la Biblia a quienes Dios les habló a través de los sueños, Y definitivamente hoy Dios puede hablarnos a través de los sueños, si así Él lo desea. No hay duda que lo puede hacer. Dios puede revelar su voluntad a través de sueños, mi hermano. Pero debemos tener cuidado cómo los interpretamos, ¿Cómo los interpretamos? Puede ser que mañana sueñes, ¿verdad? Y no sea Dios, a lo mejor sean los tacos que te vas a comer hoy, no sé. Tengamos cuidado, ¿verdad? José soñó el mismo sueño, ¿verdad? Y ahí como que ya hay una señal de que es algo espiritual. Tengamos cuidado cómo interpretamos los sueños. Pero sin decir una sola palabra, Dios estaba permitiendo que José supiera que lo estaba escogiendo para ocupar una posición especial de liderazgo. El propósito de Dios al revelarle por adelantado sus designios a José no era para darle algo de qué jactarse a José. Dios sabía los días y los años difíciles que le esperaban a José. Y el que José supiera por adelantado, mediante sueños, cómo se desarrollarían las cosas, a eso le daría confianza a José. José la iba a necesitar. Todas las cosas que le van a pasar. Por eso Dios de una manera se manifestó a José. Le dejó saber lo que iba a pasar en el futuro. Y todo lo que iba a pasar a José, ¿verdad? José no se imaginaba las cosas que iba a atravesar. Pero sabía que Dios estaba en medio de sus sueños. Entonces, los hermanos de José, después de escuchar sus sueños, lo odiaron aún más, lo aborrecieron aún más. Versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El pecado ya ha sido concebido. La envidia da lugar al homicidio. Y ahora sus hermanos están solo esperando una oportunidad para matarlo, para deshacerse de él. ¿Por qué? Porque
le tenían envidia, lo odiaban. Y es que la envidia y el aborrecimiento, mi hermano, es el inicio de un corazón homicida, ¿eh? De un corazón homicida. El homicidio nace de un corazón envidioso. Debemos cuidar nuestros corazones, como dice Proverbios 4:23, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardemos nuestros corazones de esos malos sentimientos negativos. Sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre. Jacob le dijo a José, anda a ver cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme noticias de ellos. Versículo 18 al 20. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Fíjese, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, y aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Wow. Imagínense, hermanos, el corazón de los hermanos de José. ¿Qué corazón, verdad? ¿Qué nos muestra esto? ¿Cómo es el corazón del humano, verdad? Todo lo que está pasando alrededor, las noticias, cómo hay gente desalmada, gente sin fría, sin escrúpulos, ¿verdad? Que matan a personas y luego, peor aún, hay otras personas que se burlan de eso. Así está el corazón del hombre, ¿eh? Así estaba el corazón de los hermanos de José, de los hijos de Jacob, del pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. El Señor había dicho que iba a ser un pueblo santo de Jacob y que de su descendencia nacería el Mesías, el Salvador. Pero como siempre el enemigo estaba detrás de todo esto para cortar toda oportunidad para que la descendencia no se levantara y no naciera el Salvador. Satanás buscaría eliminar a todo candidato a seguir la línea mesiánica para que no naciera el Mesías. Tiene a Rubén ensuciado al acostarse con la concubina de su padre, con Bilha. Tiene a Simeón y a Leví con las manos manchadas con sangre por matar a un pueblo. Y ahora tiene a todos los hermanos dispuestos a cometer homicidio. Así es Satanás. Y al que parece ser el mejor candidato, José, lo tiene a un paso a que lo maten. Él iba a intentar hacer todo para que no naciera el Mesías. ¿Qué le dijo Dios a la mujer, no? Que de tu simiente nacerá el Salvador. ¿Y qué estaba haciendo el Satanás? Queriéndose deshacer de la simiente de la mujer. Los hermanos de José no tienen problemas con el homicidio, ni mucho menos con la mentira. De decirle mentiras a su padre de lo que le había acontecido a José, ni con herir los sentimientos de su padre. En realidad eran hombres perversos. No habían nacido de nuevo ellos todavía. Versículo 21 al 22. Dice, cuando Rubén es el hijo mayor, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Él les dijo, Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Dice, cuando Rubén oyó esto, lo quería librar de sus manos. Rubén, por ser el hijo mayor de Jacob, no quiso escuchar los planes de sus hermanos, de derramar la sangre de José. Por eso propuso echar a José en una cisterna, pensando que podría venir luego y rescatarlo. Rubén, como hermano mayor, podría haberse levantado y decir, esto está mal, hermanos,
no podemos hacer esto con nuestro hermano. Pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Solamente sugirió. Porque quería quedar bien con todo el mundo. Con José, con sus hermanos y con su padre Jacob. Él quería complacer a todo el mundo. No podemos complacer a todo el mundo. No podemos complacer a todo el mundo. Pensamos nosotros que, no, que si yo pongo límites, dejarán de verme como yo quiero que me vean. Que si pongo límites, ya no me conocerán como quiero que me conozcan. Que si pongo límites, ya no creerán lo mejor de mí. ¿Verdad? Por eso tratamos de caerle a todo el mundo bien. Y no ponemos nuestros límites. Rubén tenía buenas intenciones. Pero tener buena intención, ¿acaso nos dice algo? Tener buena intención no es suficiente, ¿eh? Alguien dijo que de buenas intenciones está lleno el mundo. Tener buenas intenciones no es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no cambian en nada las cosas. Las intenciones no cambian en nada las cosas. Hoy las iglesias están llenas de miembros con buenas intenciones, buenos deseos y excelentes ideas, pero son solo intenciones, son solo deseos e ideas que no se llevan a la práctica, son solo sugerencias. Una iglesia no puede prosperar si solo somos cristianos teóricos, de buenos deseos, de buenas intenciones, de fenomenales ideas, y que al final no hacemos nada. Que no estemos dispuestos a sacrificarnos, a sufrir un poquito por lo que creemos, ¿eh? Debemos ser prácticos, hablar menos y vivir más. Hoy el gran vacío que hay en las iglesias es entre la teoría y la práctica. La teoría y la práctica. Entre lo que decimos y de lo que somos. Entre lo que deseamos y lo que finalmente hacemos. ¿Qué dice el versículo 23? Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlos a Egipto. Fíjese lo que hicieron sus hermanos. Dice que se sentaron a comer pan. El carácter despiadado de estos hermanos era evidente que podían comer tranquilamente, teniendo a José cerca encerrado en un pozo. A lo mejor estaba gritando, pidiendo auxilio. Y ellos estaban campantemente comiendo pan, ¿verdad? Podemos ver el corazón de sus hermanos, de estos hermanos. Podían sentarse y disfrutar de la comida, mientras que sus corazones estaban decididos a asesinar a su hermano. Esta es una demostración de la depravación del corazón humano, ¿eh? Así es como está el hombre sin Cristo. Versículo 28 al 30. Dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna. Miraron ahí una oportunidad. Dice, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén
volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Sacaron a José de la cisterna y le vendieron a un grupo de personas comerciantes por 20 piezas de plata. Consideraron que su hermano solo tenía un valor de 20 piezas de plata. La pregunta es, ¿dónde se encontraba Rubén todo este tiempo? ¿Dónde estaba el hermano mayor? No se nos dice dónde estaba Rubén, pero Rubén no estaba presente cuando se realizó la venta. Que cuando regresó y al ver que su hermano menor ya no estaba en el pozo, ¿qué hizo Rubén? Se conmovió, se preocupó. Su principal responsabilidad era cuidarlo, ya que era el hermano mayor. Preguntó a sus hermanos asustado: ¿a dónde iré yo? ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasó con José? ¿Por qué no está en el pozo? Ahora sí ya estaba preocupado Rubén. Los hermanos sabían lo que habían hecho. Mataron a un cabrito, tomaron la túnica de José y la tiñeron con la sangre del animal. ¿Y qué hicieron después? Se dirigieron a la casa de su padre, seguramente ensayando la mentira que le dirían a su padre, ¿no? ¿Qué le vamos a decir a nuestro padre? Y me imagino en el camino, ¿no? Vamos a decirle que una bestia se le apareció, o más bien nosotros solamente encontramos la túnica con sangre. O sea, estaban inventando una buena historia para contarle a su padre. Dice en el versículo 31 a 34. Dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Fíjese qué sinvergüenzas. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Dice que cuando llegaron a casa, su padre, al ver la túnica, sacó su propia conclusión, sin la ayuda de sus hijos. Él sacó su propia conclusión. Jacob pensó que un animal salvaje había devorado a su amado hijo, a José. Fíjese el descaro de los hijos. Dice que los hijos culpables y las hijas inocentes trataron de consolar al padre. Versículo 35. Dice: y se levantaron todos sus hijos, aquí estaban los 11 hijos, y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Jacob se negó a ser consolado esta vez. En otras palabras, les dijo a sus hijos: no traten de consolarme. El luto que tengo en mi corazón estará conmigo hasta que me reúna con mi hijo en la tumba. Los hermanos no habían contado con esto. Despedazaron el corazón de su padre. Y qué sinvergüenzas, trataban de consolarle. Jacob vivió 20 años creyendo esa mentira. 20 años de parte de sus hijos. Los 11 hermanos pensaron que se habían salido con la suya. Pero, ¿cómo estaba la conciencia de ellos todo este tiempo? No los dejaba en paz. No tenían paz en sus corazones. Esos 20 años fueron los más difíciles para todos, para toda la familia, para Jacob, para los hermanos y especialmente para José. La pena de esa familia
era opresora y agobiante, mi hermano. Solo Dios podía hacer que la luz brillara en medio de las tinieblas. Y los siguientes capítulos nos va a decir cómo lo hizo. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor? José debió haber sentido un profundo dolor cuando lo llevaban a Egipto, esos comerciantes. ¿Qué ha de haber dicho José, verdad? No soy esclavo, se repetía a sí mismo, sino el hijo de un hombre rico. Déjenme volver a casa, esto está mal. Pero no. Uno se ha de preguntar, ¿qué forma tan extraña trata a Dios con los que confían en Él, no? Uno ha de decir, wow, ¿así es Dios? Hermanos, Dios estaba permitiendo que pasara todo esto para proteger a la familia de Jacob de morir de una terrible hambruna que vendría sobre la tierra. Aunque ni el padre, ni los hermanos, ni José eran conscientes de esto, solo Dios conocía su plan. Por eso siempre debemos confiar y dar gracias a Dios por sus grandes planes. Que si los hermanos de José nunca lo vendieron a los madianitas, entonces José nunca fue a Egipto. Si José no fue a Egipto, él nunca fue vendido a Potifar. Si nunca fue vendido a Potifar, la esposa de Potifar nunca lo acusó falsamente de violación. Si la esposa de Potifar nunca lo acusó falsamente de violación, entonces nunca lo metieron en la cárcel. Si nunca se metió en la cárcel, nunca se encontró con el panadero y el copero del faraón. Si no se encontró con el panadero y el copero del faraón, nunca interpretó sus sueños. Si nunca interpretó sus sueños de ellos, nunca llegó a interpretar los sueños del faraón. Si nunca llegó a interpretar los sueños del faraón, él nunca fue el primer ministro. Si José no se hizo el primer ministro, nunca se administró con prudencia para la gran hambruna que vino sobre la región. Si no administró con prudencia para la gran hambruna que venía sobre la región, entonces la familia en Canaán, la familia de Jacob, murió de hambre. Y si su familia en Canaán pereció a causa de la hambruna, entonces el Mesías no vino. Y si el Mesías no pudo venir, entonces Jesús nunca vino. Y si Jesús nunca vino, tú estás muerto en tus pecados, sin esperanza en este mundo. Fíjese cómo son los planes de Dios, que todo obra para bien. Hermanos, cuando no entendemos los planes de Dios, lo único que nos queda es confiar en su voluntad. En su voluntad. A veces no entendemos los planes de Dios, pero siempre podemos confiar en su voluntad, porque su voluntad es buena y perfecta. Habrá momentos en la vida en los que todo parecería ir en contra de tu vida. Tiempos en los que las puertas se cerrarán y los caminos parecerán inciertos. Pero es allí, justo en medio de la incertidumbre y la confusión, estará la voluntad de Dios obrando en tu vida. Demos gracias al Señor por sus grandes planes, que muchas veces no lo entendemos, pero todo obra para bien. Dice Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Salmo 107, 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a dar gracias al Señor, mi hermano.